Gobierno de México. Buenos días nuevamente. Vamos a continuar con las presentaciones que en cuanto a nosotros como Asociación Alas de Plata nos corresponde. Y el tema que vamos a abordar ahora es un tema delicado, importante, pero que es muy conveniente para nosotros como empresarios. Vamos ahora a abordar el tema de las principales obligaciones que tenemos en materia impositiva y que tiene un poco o mucho que ver con el tema anterior que veíamos de la contabilidad. Ya vimos esa importancia que tiene el llevar la contabilidad, pero ahora vamos a abordarlo desde el punto de vista de las principales obligaciones que debemos de cumplir en materia fiscal para la empresa. Entonces, los temas que vamos a abordar va a ser la declaración del IVA y del ISR como empresarios, y son los principales impuestos que nosotros debemos de cubrir y que de cierta forma hay que conocer y estar bien en el entendido de lo que implican, y las declaraciones que tenemos que también cumplir derivados de principalmente las relaciones laborales, que son el pago de nómina, la seguridad social y los impuestos estatales. Entonces, así como las retenciones que elaboramos de ISR. Entonces, básicamente esas son las que vamos a abordar. Pero bueno, ante todo vamos a comenzar con una explicación breve de lo que son las obligaciones en general que debemos de cumplir como empresarios o como personas o entes económicos. ¿Qué obligaciones tiene una empresa? Bueno, cuando emprendemos un negocio, muchas veces nos preocupamos básicamente por lo que es el generar pues utilidades principalmente. Sin embargo, adquirimos otro tipo de obligaciones que implican, obviamente, cumplir con las mismas, con dichas responsabilidades, con el afán de que, así como va funcionando nuestro negocio, pues vayamos cumpliendo con estas disposiciones a las cuales me obliga la autoridad y que también se convierten en una responsabilidad eh, que tenemos para con terceros, ¿ok? Entonces, no nada más son las obligaciones del negocio, sino las que adquirimos con terceras personas. Entonces, adquirimos obligaciones, sobre todo en materia fiscal, lo cual implica obviamente implica un compromiso legal, también moral. ¿Por qué? Porque pues también tenemos o la responsabilidad de, en muchos casos, digamos, retener ciertos impuestos a las cuales me obliga la ley y a enterarlos, ¿no? O sea, inclusive nos puede llevar a cometer algún delito. ¿Por qué? Porque pues de cierta forma, al nosotros, digamos, retener o obtener un recurso de un tercero, pues son impuestos de un tercero que nosotros debemos de cubrir. Entonces, es ahí donde está la importancia de esto, y que seamos bien conscientes de que tenemos impuestos a nuestro cargo, pero también que la ley nos obliga a, en muchos casos, esos mismos impuestos retenerlos y nosotros enterarlos. Entonces, somos algo que se conoce en materia fiscal como solidario responsable de ello, ¿ok? Entonces, bueno, lo vamos a, lo vamos a abordar esos dos temas, pero no nada más es una obligación como tal, sino que también podemos obtener beneficios. Por ejemplo, solicitar algún apoyo gubernamental, solicitar algún crédito. En la sesión anterior veíamos que también podemos solicitar algún préstamo o alguna inversión de algún socio. Entonces, el estar siempre al corriente con nuestras obligaciones fiscales nos va a permitir tener la confianza de que está funcionando el negocio, pero que también podemos solicitar ayudas, y ese tipo de ayudas siempre nos van a solicitar que estemos al corriente de nuestros impuestos, ¿ok? Algún crédito,
algún apoyo gubernamental. Entonces, cuando emprendemos el negocio, lo primero que hay que hacer es estar al corriente, en orden con nuestro negocio, pero también al corriente con nuestros impuestos. ¿Qué obligaciones adquirimos cuando formamos un negocio? Bueno, las voy a ir mencionando en orden. Ese es el orden en el que se llevan a cabo. Algunas están, ya son posteriores y no importa el orden, pero las principales son las siguientes en este orden. Primero, necesitamos inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. También necesitamos mantener actualizada esta información. Por ejemplo, yo me doy de alta, cuando me doy de alta ante el RFC, me solicita la autoridad pues los datos para identificarme como tal, en qué domicilio voy a realizar mis operaciones, si soy una persona moral, los datos del representante legal, el acta constitutiva, etcétera. Me tengo que dar de alta, inclusive cuando yo formo una sociedad o una persona moral, pues el mismo notario me pide que le entregue información para que realice dicho trámite de alta en el SAT, o nosotros lo tenemos que realizar. Entonces, tenemos que inscribirnos como personas físicas o como personas morales o como agrupación. Tenemos que mantener actualizada dicha información. En caso de que cambie el domicilio, pues yo lo tengo que mantener actualizado. Por ejemplo, en caso de que cambie algún dato importante, relevante para la autoridad, lo debo de actualizar. También ya comentamos en nuestra sesión anterior, pues llevar contabilidad. Ya vimos que nos obliga la autoridad a llevar la contabilidad de manera correcta, sin cambiar cifras y, y que esté a disposición de la autoridad. Ya lo mencionamos, entonces es otra obligación importante. También me obliga a expedir comprobantes fiscales digitales. Es decir, lo que conocemos como factura electrónica. Anteriormente, ya tenemos casi, bueno, ya están cumpliendo 10 años, ya tenemos 10 años en que las formas de realizar las expediciones de los documentos o de las facturas fiscales, pues ya se hace a través de medios electrónicos. Entonces, la autoridad ya me pide un poquito más porque son los medios a través de los cuales nos fiscaliza la autoridad. ¿Qué está haciendo la autoridad? Bueno, a través de la generación de los comprobantes fiscales digitales por internet, los FDIs, a través de ese medio, la autoridad ya tiene la información de las operaciones que estamos efectuando o las operaciones fiscales que estamos realizando. En el momento en que yo expido una factura, en ese momento la tiene la autoridad, porque lo tengo que hacer a través de la página del SAT o a través de un tercero que se conoce como proveedor autorizado de certificación, y en ese momento la autoridad ya la tiene, ya no se espera a que yo se la envíe o que me revise o que me la solicite y se la entregue, etcétera. Él ya lo tiene, la autoridad ya lo tiene. Entonces, ya la tecnología se está apropiando de todos estos medios de fiscalización de la autoridad y lo está haciendo más eficiente en la recaudación. Por lo tanto, tenemos que cumplir con esa obligación y también, pues, se vuelve más eficiente la autoridad y por lo tanto tengo que tener un mejor control. Entonces, ya la autoridad también me está obligando a que tecnológicamente me incorpore a ¿cómo se llama? A esta forma de elaborar los documentos fiscales. Y todo lo que es este tipo de obligaciones, pues ya se hace a través de un medio fiscal legítimo. Bueno, también tenemos que preparar el estado de situación financiera. Ya lo veíamos que es muy importante, pues la autoridad me lo solicita, es una obligación fiscal. Necesitamos realizar un inventario de mercancías al 31 de diciembre de cada año. Lo tengo que entregar y presentar a la autoridad. Necesito presentar declaraciones mensuales, semestrales, anuales de impuestos, declaraciones de impuestos. Aunque yo no tenga actividades, las tengo que presentar. En el momento en el que yo me inscribo en el RFC, adquiero las obligaciones y tenga o no tenga operaciones,
en ese momento nacen dichas obligaciones y las debo de presentar. Por eso es que también tenemos que contar con una asesoría por parte de un profesional que nos permita cumplir con todas las obligaciones, ¿ok? Y bueno, más adelante vamos a realizar algunos comentarios referente a eso. ¿Por qué? Porque pues también hay que tener cuidado respecto a quién le damos nuestra información. Es información personal o de la empresa, pero nosotros somos los principales responsables. No tenemos que, digamos, presentar o darles toda la información a otras personas porque también se puede hacer mal uso de la información. Debemos de presentar declaraciones informativas, ¿sí? Que es no nada más pagar impuestos, sino también, por ejemplo, si yo retengo impuestos, en el caso de los asalariados, tengo que presentar su declaración. Bueno, ya la declaración de sueldos y salarios ya se omitió desde hace un par de años, pero yo tengo que expedir comprobantes fiscales por el pago de nómina para poderla deducir si es que yo quiero tener acceso a todo ese tipo de beneficios. Ujú. Pero bueno, si se convierte en una obligación el retener el impuesto a los trabajadores, por ejemplo, a los trabajadores, si es que corresponde un impuesto a retener y se tiene que enterar. ¿Ok? Entonces, tengo que presentar declaraciones informativas de IVA, de retenciones, tengo que retener el impuesto sobre la renta cuando se realicen pagos por sueldos y salarios. Si es que corresponde un impuesto, no necesariamente tiene que corresponder un impuesto. Ajá. También tengo que entregar las cantidades por concepto de subsidio al empleo también a los trabajadores. Cuando nosotros tenemos trabajadores de acuerdo a sus ingresos, nosotros tenemos que o retener un impuesto o eh, entregar un subsidio. Entonces tengo que hacerlo y también tengo que enterarlo a la autoridad. Calcular la PTU, también lo tengo que hacer. Y también tengo que retener y enterar, cuando así disponga la ley del impuesto sobre la renta o la ley del IVA, algún importe que corresponda. Por ejemplo, si yo realizo la actividad en una bodega y me la renta una persona física, yo como persona moral debo de retener un impuesto. Entonces, esas son las obligaciones a las cuales se refiere este punto, que la ley correspondiente me va a obligar. Entonces, yo tengo que cubrir o cumplir con dicha obligación. Entre otras obligaciones que tengo. Entonces, hasta aquí lo que yo quiero enfatizar y lo que quiero transmitirles es que si se dan cuenta, va subiendo las obligaciones y casi siempre vamos a caer en que actualmente tenemos que cumplir con todas estas obligaciones fiscales y ya todo está digitalizado, ya está a través de medios electrónicos. La página del SAT, que contrata un proveedor autorizado de certificación, que te den una plataforma para que te den el acceso a una plataforma para que generes tu factura, que necesites adquirir un software que te permita generar tus facturas porque te la solicita tu cliente porque le estás entregando mercancía y para que él lo pueda deducir y tú le puedas vender, obviamente, eh, eh, para que se pueda realizar la transacción comercial, pues tengo que cumplir con dichas obligaciones y dichas obligaciones tienen que ser generadas o, bueno, tienen que ser cumplidas a través de medios electrónicos. Entonces, aquí sí es bien importante que pues tengamos la asesoría de alguien que se dedique a la parte fiscal, al cumplimiento de obligaciones. ¿Por qué? Pues porque hay que conocer la ley, hay que llevar contabilidad, hay que hacerlo a través de medios electrónicos, hay que conocer los beneficios que existen en términos de estas disposiciones que puedan existir para productores, para comercializadores que se dediquen a ciertas actividades especiales, como es el caso de los agapes, por ejemplo. Entonces, eh, sí implica muchas obligaciones, pero considero que aquí sí es bien importante que nos asesoremos con las personas adecuadas
y que nos lleven este control, y más adelante vamos a ver cuáles son los beneficios de tener este control. Pero de entrada es cumplir con las responsabilidades que tenemos con nuestros, tanto para nuestros impuestos que debemos de cubrir, como los que en algunos casos las leyes nos obligan y que debemos también de cubrirlos de manera adecuada, porque si no, se empiezan a cometer infracciones y quizás hasta delitos fiscales. Entonces, es súper importante que todas estas obligaciones que estoy mencionando aquí las podamos cumplir en tiempo y forma, y les vuelvo a comentar que creo que es importante que nos quede la idea, bueno, el mensaje de que nos tenemos que hacer llegar de gente que sea preparada, que esté preparada y que nos ayude a cumplir con dichas obligaciones. Ahora, esto implica también, pues, que les demos la información a lo mejor a nuestro contador, que les demos el acceso y que le digamos, bueno, hazte cargo, por favor, del cumplimiento de mis obligaciones, pero tenemos que estar al pendiente de que estas obligaciones son nuestras y por lo tanto tenemos que estar pendiente de que la información se está llevando a cabo, se está cumpliendo en tiempo, que nos presenten información y nosotros estemos pendientes de algo que se conoce como buzón tributario. A través del buzón tributario, la autoridad me hace del conocimiento de que se pueda presentar alguna irregularidad o que yo no estoy cumpliendo con algo en tiempo o en forma. Entonces, sí tenemos que estar pendientes también de que la información que nosotros y conscientes de que la información que le entregamos a nuestros asesores, a nuestros contadores, pues es primero o de entrada es nuestra, y que tenemos que estar al pendiente de que se cumpla con dichas obligaciones, pero no dejárselos así digamos, a su entera o albedrío, ¿no? Que estemos ahí al pendiente de que se están cumpliendo con dichas obligaciones, ¿ok? Y ya todo es digital. Desde que me doy de alta, pues tengo que hacer una cita, tengo que hacer una preinscripción, tengo que acudir con un dispositivo de almacenamiento para que me den mi firma electrónica, que necesitamos conocer qué es un certificado de sellos, contratar al PAC, etcétera. Entonces, aquí ligándolo a lo que comentamos en la sesión anterior referente a la importancia de un software, aquí implica también tener un software y que la información que se está generando a través del software se está controlando, se está administrando correctamente. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las obligaciones que tenemos: registrarnos en el RFC, actualizar la información, presentar declaraciones, llevar contabilidad, presentar estados, de nuestro estado de situación financiera, levantar el inventario, expedir comprobantes fiscales digitales por internet y sobre todo, pues tener, enterar todas nuestras declaraciones, no importa que sea cuando no tengamos operaciones o cuando el importe a pagar de impuestos no sea por ninguna cantidad, es decir, en ceros, lo que se conoce como presentarla en ceros. Pero en el momento en el que nos damos de alta, adquirimos todas las obligaciones. ¿Okay? Y también adquirimos obligaciones si es que tenemos trabajadores en materia de seguridad social. En materia de seguridad social, los empresarios tienen la obligación de inscribir a sus trabajadores en algo que se conoce como el régimen obligatorio del Seguro Social. ¿Qué es esto? Pues que tengo que inscribirlos a mis trabajadores y pagar las cuotas de seguridad social. ¿Para qué? Para que en caso de que se tenga alguna situación de afectación a la salud del trabajador, pues pueda acudir a la institución correspondiente para que le atiendan a él y a su familia. Entonces es una cuestión importante. ¿Por qué? Porque pues les damos también las prestaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores y tienen esos beneficios, sobre todo que es los servicios de salud, ¿ok? Pero también se pagan cuotas correspondientes a lo que sería el Infonavit o al mismo retiro. Entonces,
todas estas obligaciones que se adquieren con los trabajadores, pues sí se tiene que cubrir y con el beneficio que se le da a los trabajadores en materia de seguridad social, de vivienda y para lo que sería su retiro. Ese es el beneficio que obtienen ellos. Los patrones debemos de cubrir esas cuotas y también en cierto porcentaje los trabajadores hacen una aportación. ¿Qué ventaja tengo de poder de cubrir estas cuotas? En primera instancia es cumplir con una obligación en materia de seguridad social que tenemos. En segunda, el beneficio es que podemos deducir estos pagos. ¿Ok? Entonces, independientemente de que haya ciertos regímenes especiales que van enfocados al beneficio de ciertos sectores como el agropecuario, de pesca, etcétera, eh, sí debemos considerar que es una obligación en materia de seguridad social la que tenemos. ¿Ok? También adquirimos obligaciones como es la presentación de avisos, como son las altas, bajas, modificaciones de salario de los trabajadores. Es cumplir con avisos administrativos, llamémosle, y en el caso de que los trabajadores ya no pertenezcan a nuestra institución o a nuestra empresa, pues los tendríamos que dar de baja, los tenemos que dar de alta. Entonces, en términos generales, se adquieren obligaciones de pago de cuotas y de presentación de avisos. ¿Okay? Entre otras, hay también en materia de seguridad social bastantes responsabilidades. ¿Qué beneficios tengo? Poder deducir los pagos que realizo. ¿Sí? De considerarlo una deducción. Y más adelante vamos a ver cómo las deducciones lo que hacen es que bajan la base de cálculo del impuesto sobre la renta. ¿Okay? También derivado del pago de los pagos de nómina o los pagos a los trabajadores, también se puede presentar, y bueno, no es por espantarlos, pero nada más les estoy mencionando las obligaciones que tenemos, es que también podría existir la obligación de cubrir algo que se conoce como impuesto a las nóminas o impuestos sobre nóminas, que son impuestos estatales que cobran los gobiernos locales, digamos, y que debemos de, por el simple hecho de tener una nómina, pagar este impuesto. Se conoce como impuesto a las nóminas y los porcentajes pues varían entre 3 y 3.5% de los pagos que yo realizo. Esto está estipulado en los códigos financieros locales de los estados en donde estemos y puede variar. Entonces también esta es una obligación que debemos de considerar. Lo que ahorita les quiero transmitir es que seamos conscientes de ello, ¿ok? De que debemos de cumplir todo eso y bueno, probablemente muchos de ustedes ya conozcan dichas obligaciones y bueno, ahí es donde empezamos a sumarle y a sumarle que es obligación por aquí, obligación por allá, pero pues sí lo debemos de cumplir, sobre todo cuando ya tenemos, cuando lo que queremos es que nuestro negocio crezca y que sea lo suficientemente, digamos, estable y confiable como para que podamos de ahí poder crecer y de ahí que se vayan incrementando los ingresos y ya sabemos que entre más se crezca y entre más genere la empresa, pues mejores beneficios para los trabajadores y obviamente para los empresarios. ¿Ok? Entonces, este impuesto también lo tenemos que conocer, es el impuesto que se genera por el pago de nóminas. Entonces, les decía yo, nos vamos a ir dando cuenta de que se pagan impuestos por todos lados, unos impuestos nos corresponden a nosotros, otros son de otras personas y otros son derivados de tener algún servicio o en este caso, a los trabajadores que tenemos también se cubren cuotas de seguridad social y el impuesto a las nóminas. Entonces, en esta primera parte estamos enunciando y
sí me gustaría que quedara, no con el afán digamos, de espantarlos o de que le tengamos miedo a la cuestión impositiva, solo de que seamos conscientes de lo que implica y que cumplamos en su momento con dichas obligaciones cuando nos corresponde. ¿Ok? Ahora, voy a tocar un tema un poquito complicado porque vamos a ver qué pasa si no cumplo con dichas obligaciones. ¿Ok? Si no cumplo con dichas obligaciones, pues tiene algunas consecuencias, las cuales voy a mencionar. Por ejemplo, por no pagar en tiempo y en forma los impuestos, se debe de pagar en primera instancia actualización y recargo sobre dichos impuestos. ¿Sí? Cuando no haces en tiempo y en forma, en primera instancia se cree o se piensa que la autoridad me dice, bueno, te doy chance de que tú te determines tus impuestos, que tú los determines, que tú los calcules y que me los pagues en tiempo. ¿Ok? Va a depender del régimen en el que esté, de la forma en la que esté constituido, como persona moral, como persona física, si estoy aprovechando algún beneficio o alguno de los regímenes especiales que existen, pues yo lo voy a tener que cumplir, pero ese tiempo y forma, cuando no lo hago en ese tiempo y en esa forma, pues entonces mi primer consecuencia es pagar actualización y recargos. Eso es lo primero, cuando yo pago después, digamos. Pero puedo también ser sancionado con el pago de alguna multa cuando, por ejemplo, la autoridad me lo requiere. Es decir, me da chance de que yo lo haga en tiempo y forma, pero si no lo hago y lo hago posteriormente y yo en automático me autocorrijo, se llama, o hago yo la aclaración y voy y entero mi impuesto, mi primer castigo es pagar actualización y recargos porque lo hago en tiempo. Es como pagar un interés. Pero si no lo hago así y la autoridad me tiene que solicitar el pago, pues no nada más tengo que pagar el impuesto, la actualización, recargo y lo que es y tendré que pagar una multa. ¿Por qué? Porque estoy generando un acto de la autoridad en donde primero me dio una oportunidad, me estableció una obligación, un tiempo y una forma de hacerlo, y si no lo cumplí y ni siquiera posteriormente yo me autocorregí, genero el acto de la autoridad de que me lo requiera y entonces ya tendría que pagar probablemente una multa. ¿Ok? Entonces va subiendo, va creciendo. Entonces, puedo pagar una multa por no pagar en tiempo y otra multa porque la autoridad me lo requiera. Entonces, les digo, se va acumulando. También la autoridad puede generar o requerirme un embargo o remate de bienes, va subiendo, va subiendo. O sea, si me requiere y no pago, entonces, si primero no pago el impuesto y no lo hice en tiempo y forma y después me requirió y genera la requisición o me requiere el pago y yo no cumplo y sigo sin cumplir, pues puede llegar a lo que sería el embargo y remate de bienes. E incluso si después de esto yo no sigo sin cumplir, pues puede tener una consecuencia de tipo penal por defraudación fiscal u omisión en el pago de mis impuestos. Entonces, les digo, va creciendo la responsabilidad. Obviamente está en mí que siempre cumpla en tiempo y en forma, aprovechando los beneficios que tenemos como digamos, una industria o una actividad primaria importante para el país y que eso hace que la autoridad fiscal nos dé beneficios o nos brinde beneficios para cumplir con dichas obligaciones y que no sea oneroso o una carga fuerte para los productores o para los que se dedican a ciertas actividades especiales. ¿Ok? Entonces, estas son las consecuencias que tenemos e inclusive podemos llegar a que se considere un delito calificado y ahí es donde sí ya es muy grave. El Código Fiscal considera que es un delito calificado no llevar los sistemas o registros contables. Fíjense, ¿no? El no llevar contabilidad puede generar que yo esté cometiendo un delito calificado o el que no pague o el que omita contribuciones retenidas o recaudadas
les decía yo hace rato, si yo, por ejemplo, le pago a un trabajador, la ley me obliga a que le retenga un impuesto, se lo retengo, es decir, se lo disminuyo de su pago, pero yo no lo entero a la autoridad, pues es un delito de defraudación fiscal. Entonces, no nada más es lo que me corresponde a mí, es lo que les corresponde a otros, y ahí, pues, perdón la palabra, pero estamos robando algo, es algo que no nos corresponde, entonces se lo estamos quitando a la autoridad, pero no se lo enteramos, entonces lo considera un delito calificado, ya es una cuestión de un castigo de tipo, o que corresponde a un juicio de tipo penal, ya es penal, digamos, ya es cárcel, ¿no? Entonces, no es que estemos, o el objetivo no es que nos preocupemos, pero sí que nos ocupemos de que cuando adquirimos cuando emprendemos, cuando realizamos un negocio, siempre va a implicar una cuestión obligatoria de llevar controles, sobre todo el pago de impuestos. Es nuestra principal ocupación, ¿sale? Pero no implica que solamente nos ocupemos de pagar impuestos. Ya les mencionaba en la sesión anterior que, bueno, nos tenemos que ocupar de que nuestro negocio funcione correctamente, que genere utilidades, y ya el pago del impuesto, pues ya se lo dejamos al contador para que busque la forma de, con base en la ley, pagar lo que corresponde. ¿Ok? Aprovechando todos los beneficios que tenemos como un sector especial en materia fiscal. ¿Ok? Bueno, entonces, eh, conclusión de esta primera intervención es que debemos de ser conscientes de que como empresarios, al momento de emprender un negocio, eh, adquirimos obligaciones y responsabilidades de nuestra parte, o que son nuestras, de terceras personas, o que implica el que estoy, o puedo afectar a una tercera persona, llámese, por ejemplo, un trabajador, quizás un inversionista, un socio que no le haga una retención o que se la realice incorrectamente, o el mismo gobierno, la misma autoridad, pueden salir afectados, ¿ok? Entonces, sí es importante que tengamos la conciencia plena de que este tipo de obligaciones se adquieren en el momento en el que iniciamos nuestro negocio, que ya lo tenemos que cumplir siempre, en la mayoría de los casos, a través de medios electrónicos, es decir, tenemos que entrarle a la cuestión tecnológica, y que aquí sí es importante que adquiramos o tengamos la asesoría, los servicios de gente que se dedique a esto, porque si nos equivocamos, acuérdense que el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla. Entonces, sí tenemos que estar bien asesorados por un contador, fiscalista, etc. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo es que vamos a realizar el pago de los principales impuestos. Esto se los comento nada más para que tengamos la idea de lo que implica. Sin embargo, como les vuelvo a comentar, pues dentro de las leyes respectivas, pues vienen un montón de situaciones que lo que hacen es que tenemos que conocer esa ley, y acuérdense que tenemos beneficios que hay que considerarlo para que los aprovechemos. Entonces, en la cuestión de la declaración del IVA, ¿cómo la realizamos? Bueno, es algo, digamos, técnicamente sencillo, porque es el IVA que cobramos, le restamos el IVA que pagamos cuando compramos algo que implique tener IVA, ¿no? Porque el IVA es un impuesto muy, muy complicado en la situación de si cobro o no cobro IVA, si el acto que realizo lleva o no lleva IVA, si es tasa cero, si está exenta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una serie de variantes que necesito conocer, o que mi contador me tiene que asesorar correctamente y lo tiene que aplicar de manera adecuada, pero que también tiene beneficios, ¿no? Por ejemplo, si yo realizo una actividad cuya actividad no esté
con una tasa grabada o esté tasa cero o esté exenta, pues yo puedo obtener el beneficio de solicitar el IVA que pago, ¿no? Es algo que se conoce como saldos de impuestos, en este caso de IVA a favor. Entonces yo también puedo pedirle a la autoridad que me regrese ese IVA que pago, ¿no? Entonces, no siempre es IVA por pagar, como lo vemos en la lámina, que es el IVA trasladado, es decir, lo que cobré menos lo que yo pagué, el cobrado menos el pagado, me da un IVA por pagar. La diferencia la tengo que pagar, pero no siempre es a pagar. En muchas ocasiones resulta saldo a favor y esos saldos a favor tenemos que saber o solicitárselas a la autoridad porque finalmente pues es un flujo de dinero que nosotros podemos aprovechar, pero hay que cumplir con las responsabilidades y las obligaciones que me impone la ley para poderme hacer acreedor o beneficiario de este tipo de estímulos. ¿Ok? Ahora, ese es el IVA. Es un impuesto importantísimo. El IVA, nada más también se me pasaba comentarles, se paga por los actos o las actividades que realicemos. Ajá, es un impuesto que se traslada a otras personas y que al final lo paga el consumidor final, ¿no? Lo paga el que lo consume. Ajá. Se va trasladando, es una cadena y al final lo paga quien lo adquiere al final, es el consumidor final. ¿Ok? A diferencia del ISR, que ese es un impuesto que se paga derivado de la obtención de utilidades o de ingresos. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer el cálculo de la declaración o el cálculo del impuesto sobre la renta? Bueno, en términos generales es a las ventas o a los ingresos le resto los gastos o las deducciones que me permite la ley. Me va a dar una base de cálculo a la cual le voy a aplicar yo un procedimiento, ya sea una tabla o un porcentaje, y voy a obtener el cálculo, el impuesto a cargo que me corresponde por la obtención, en este caso que estamos viendo, de una utilidad. La diferencia entre las ventas y los ingresos y los gastos, pues se llama utilidad. Entonces, a esa utilidad yo le voy a aplicar un procedimiento, que en este caso lo estamos llamando cálculo del impuesto, y en su caso, si resulta un impuesto a pagar, hay que presentar, en su caso, la declaración correspondiente y el pago correspondiente. Sin embargo, aquí en el caso del ISR, pues también al tener actividades especiales o primarias, nosotros tenemos beneficios que podemos utilizar, y aquí es donde nuevamente les comento, pues hay que acercarnos o hacernos llegar de los servicios de un asesor que conozca de este tipo que tenga el conocimiento de este tipo de disposición fiscal y que lo aplique en nuestro beneficio, siempre, siempre considerando lo que establece la ley de manera, digamos, pues legal. ¿Ok? Entonces, eh, y, eh, y no olvidar que esos beneficios tienen vigencias y es un medio de estimular las actividades, y normalmente en México, bueno, en la mayoría de los países, se tienen estímulos muy, muy específicos al sector primario. ¿Ok? Entonces, sí hay que buscar la forma en la que esos beneficios podamos ser nosotros beneficiarios de todo ese tipo de disposiciones que nos permitan el pagar la menor cantidad de impuestos. Entonces, por un lado, soy consciente de que debo de pagar impuestos, pero la autoridad eh, fiscal da muchos beneficios para que paguemos poco. ¿Ok? O no pagar nada. Por ejemplo, este es un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo ingresos, están exentos en el sector primario hasta 40 veces la UMA. Estamos hablando de 1,308,500 pesos o 452 pesos de forma anual. Están exentos. Entonces es una cantidad razonable que me permite a mí si aplico y si cumplo con todo lo que me pide la autoridad para hacerme acreedor
de este tipo de beneficios, entonces pues los trato de cumplir. ¿Para qué? Para que esté exento por esta cantidad mis ingresos. Entonces, sí, por un lado tengo muchas obligaciones, pero hay que, si las organizo y si las realizo de manera correcta, me hago acreedor a estímulos o a ciertos beneficios que otros sectores no tienen. Entonces, sí, sí es importante que los conozcamos y les digo, hay que hacernos, hay que solicitar los servicios de personas que se dediquen a esto, y que, bueno, nos puedan hacer, que nos lleven nos puedan hacer que nos beneficiemos de esto, pero que también cumplamos con todas las obligaciones para no también cometer el delito de defraudación fiscal, porque el delito de defraudación fiscal también pudiera ser considerado en caso de que tú omitas algo o que consideres o apliques en beneficio tuyo algo que no te corresponde. ¿Ok? Entonces, esos son los dos impuestos principales que debemos de pagar a nivel federal. El IVA por los actos o actividades, el ISR por los ingresos o utilidades que obtengamos. Y aquí en ambos casos debemos de considerar que, por ejemplo, en el caso del IVA, puedo yo obtener como beneficio la devolución del IVA que yo pago cuando no causo impuesto, o en el caso del ISR, también tengo beneficios como exenciones de impuestos, eh, o estímulos de los cuales los cuales puedo aplicar en mi beneficio sin afectar, obviamente, mi patrimonio, que en este caso finalmente se ve afectado con el pago de los impuestos, pero que debemos de cumplir. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué ventajas ventajas y desventajas tiene el cumplir con las obligaciones fiscales. Bueno, pues cumplir nos va a ayudar a incrementar, por ejemplo, las ventas con clientes. ¿Por qué? Porque nuestro negocio va a crecer, vamos a tener una forma de negociar mejor, vamos a poder llegar a centros comerciales, a mayoristas, básicamente también al comercio formal, ¿no? Ese es un beneficio. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, un restaurante nos va a poder comprar nuestros productos, un restaurante que tenga, por ejemplo, presencia en varias ciudades de México y con el cual podamos negociar un mejor precio, etcétera. Pero obviamente este negocio, al estar en el mercado formal o en el comercio formal, pues nos va a solicitar un comprobante a través del cual él pueda utilizar para también beneficiarse de la disminución de los impuestos, ¿no? Entonces me va a pedir que yo cumpla con ese tipo de obligaciones y entonces yo tengo que poder generar eso que me está solicitando, ese documento que me está solicitando, que en este caso es la factura, desde el punto de vista formal o legal, porque si no, pues obviamente no me va a comprar. Entonces me va a solicitar eso. Entonces me va a permitir poder incrementar lo que serían las operaciones de la empresa y poder llegar a más clientes, ¿no? Entonces ese es por un lado. También me va a permitir comprobar ingresos. ¿Para qué me sirve comprobar ingresos? Pues, por ejemplo, pues para solicitar algún crédito, algún, algún beneficio que esté proporcionando el gobierno a ciertos sectores de la industria o a cierta industria. Entonces me permite comprobar ingresos también, pues por ejemplo, si voy a solicitar un crédito en un banco o en alguna organización que quiera invertir, o que apoye, obviamente, a través de un costo que sería el interés, pero me permite comprobar ingresos, acuérdense que el poder presentar la información a un tercero de la situación de mi empresa lo hago a través del estado de situación financiera. Y pues a través de esta formalidad y esto de estar al corriente en mis impuestos, pues también me sirve para poder decir, mira, mi negocio es rentable y pues solicito algún crédito. Siempre van a medir mi rentabilidad los inversionistas. O también, como les decía, pues recibir algún subsidio federal.
hacerme acreedor a algún programa, algún subsidio que yo tenga, al cual yo pueda aspirar, pues la autoridad me va a decir sí, pero pues demuéstrame que estás al corriente con tus impuestos y con el cumplimiento de tus obligaciones. Entonces, muchas veces no podemos acceder a ese tipo de beneficios o de programas, pues porque no estamos al corriente. Entonces, realmente, si se dan cuenta, pues son ventajas desde ese punto de vista, desventajas pues que implican costos, pagarle a un contador, obviamente, a lo mejor estar invirtiendo tiempo, a lo mejor comprar una computadora para poder generar los comprobantes, para que se presenten las declaraciones, etcétera, etcétera. Entonces, las desventajas pues son desde el punto de vista del costo que implica administrar y cumplir con dichas obligaciones, pero también podemos tener beneficios. Yo como recomendación o como conclusión o como un comentario desde el punto de vista de la asesoría, pues les puedo decir que el sector primario tiene muchos beneficios, entonces prácticamente no pagamos impuestos, o no se pagan impuestos, solo hay que cumplir con toda la carga administrativa que me impone la autoridad, pero hay muchísimos beneficios en este sector. ¿Okay? Bueno, también en materia fiscal, les decía yo, debemos de saber, de considerar que hay muchos programas y beneficios, les que van cambiando los nombres muchas veces a los estímulos, pero se mantienen en el tiempo. En el sector transportista hay muchos beneficios, en el sector primario hay muchas obligaciones. Ahora, al respecto, les quería comentar que incluso como parte de la carga en materia impositiva, pues actualmente muy probablemente ya hayan escuchado que la autoridad está implementando controles para lo que es el traslado de mercancías, algo que se conoce como la carta aporte. Entonces, también de eso tenemos que estar pendientes de los cambios que hay, de las adecuaciones que hay que cumplir, si tenemos un software, actualizar el software, sí tener ese tipo también de asesoría con alguien que los pueda orientar o que les pueda facilitar las herramientas para cumplir con las responsabilidades que se tienen. No podemos decir, no, pues yo ya me dijeron cómo calcular el IVA, ya me calcular el ISR, ya lo calculo ya. Hay que estar pendientes de los cambios porque a lo mejor se pueden incrementar las cantidades, se pueden disminuir las cantidades, a lo mejor si tú incumples con alguna disposición, puede que salgas de esos beneficios que te están dando la autoridad o que ya no seas acreedor a ese tipo de beneficios. Entonces, sí tenemos que estar actualizados en esta materia y estar pendientes de que se está cumpliendo con todas las obligaciones. Entonces, sí es bien importante también ese tema que estemos actualizando. Ahora, vamos a ver cuáles son las fuentes de información para realizar pues, las declaraciones. Bueno, las fuentes de información, pues básicamente, pues es nuestra contabilidad. El control de nuestros ingresos o de nuestras facturas que expedimos y de los cobros que realizamos. Y también pues controles internos, ¿no? Todo lo que son nuestros controles internos, nuestras control de gastos, todas las operaciones que realizamos, los pagos de las nóminas, los pagos de las cuotas al Seguro Social. Toda esa información yo me tengo que allegar de ella para poder presentar mis declaraciones y calcular los impuestos. Entonces, nuevamente, esta parte pues la podríamos cumplir de mejor manera asesorándonos con gente que se dedique a esto. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo les quería transmitir como parte fundamental del cumplimiento de obligaciones, haciendo un resumen y una conclusión. Pues les puedo decir que en primera instancia, al generar o al tener un negocio, al emprender un negocio,
y constituirnos ya sea como una persona física o existir como una persona, constituirnos como una persona moral, perdón, o existir como una persona física y emprender algún negocio, pues nosotros adquirimos las obligaciones desde el primer momento de tipo fiscal. Tenemos que cumplir con todas las obligaciones, inscribirnos al RFC, pagar nuestros impuestos, presentar declaraciones, retener impuestos, cubrir cuotas de seguridad social, pagar impuestos locales como el de la nómina, siempre y cuando las leyes me obliguen. Entonces, yo tengo que saber si esas obligaciones me corresponden a mí. Y bueno, normalmente lo que tendríamos que hacer es asesorarnos o ponernos en contacto con alguien que nos pueda asesorar y que nos lleve todo ese tipo de controles. Y que también debemos de considerar que las disposiciones fiscales van cambiando en el tiempo y que tenemos que estar actualizados en esa materia, que tecnológicamente debemos también tener recursos porque actualmente las disposiciones fiscales prácticamente ya todo es a través de medios electrónicos, a través de plataformas, a través de avisos, a través de sus mismas plataformas de la autoridad o plataformas a las cuales de las cuales me hago valer para poder cumplir con, por ejemplo, la expedición de un comprobante de una factura que me pidan, que tengo que cumplir con disposiciones como la carta de traslado, la carta aporte, que tengo que expedir un recibo de nómina, etcétera, etcétera. Todo esto tecnológicamente también tenemos que estar al pendiente porque nos lo van a solicitar o la gente que nos asesore pues lo va a requerir y obviamente se va a ver repercutido en el costo de los servicios. Pero que cumplir con todas estas obligaciones, con todas estas disposiciones fiscales, pues también nos proporciona beneficios como poder, en primera, estar tranquilos porque estamos cumpliendo, ¿no? En segunda, podríamos acceder o tener acceso a algún crédito que solicitemos a lo mejor a un banco, que un inversionista quiera formar parte de nuestro negocio, o también hacernos acreedores a los beneficios que también proporciona la autoridad, créditos a la palabra, por ejemplo, que llegan a existir, etcétera, pero siempre y cuando estemos al corriente, ¿ok? Y que también el estar al corriente con nuestros impuestos, pues nos va a permitir dedicarnos a lo que a nosotros realmente nos interesa, que es que nuestro negocio sea totalmente rentable y que sea benéfico para nuestras familias y para las familias que dependan de ellos. Y también no olvidar que en este sector, en el sector primario, en el sector de autotransportes, en este tipo de negocios, realmente los beneficios fiscales son muchos y prácticamente nos podemos hacer valer de todas las disposiciones legales para que nada más cumplamos con las presentaciones de declaraciones sin necesidad de pagar impuestos. Pero lo tenemos que hacer. Si pudiéramos concluir algo es, ocupémonos nada más de la carga administrativa, porque prácticamente en términos de pagos de impuestos, pues no tenemos. Económicamente no nos va a afectar, pero sí administrativamente tenemos que cumplir con todos con estas obligaciones para poder beneficiarnos de otro tipo de programas que nos ayuden a nuestros negocios. Y bueno, esta es prácticamente, esta es la información que yo les quería transmitir. Aquí les voy a poner también, al igual que en el otro tema, al final les comparto lo que son nuestros datos de contacto por si ustedes les podemos servir en alguna duda o en alguna cuestión de tipo
de asesoría o de consultoría o de alguna necesidad que tengan, nos ponemos a sus órdenes. Nosotros asesoramos desde el punto de vista fiscal, administrativo, contable y de sistemas. Entonces, pues prácticamente también les podríamos apoyar. Entonces, estamos a sus órdenes y pues muchas gracias y cualquier duda, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gobierno de México.